Muy bien, continuamos estudiando las propiedades de la potenciación en el conjunto de los números enteros. En el anterior video se ha visto dos propiedades importantes relacionadas con las bases iguales. Es decir, hemos estudiado el producto de dos potencias de bases iguales y también la división de dos potencias de bases iguales. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la potencia de otra potencia. Es decir, teniendo una potencia, como este caso, a elevado a la m es una potencia, a esa potencia pues sacarle otra potencia, ¿no? Y eso se lee de la siguiente manera. La n se lo lee como potencia y el paréntesis se lo lee como d. Entonces tendría potencia de otra potencia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando tengo elevada una potencia a otra potencia? Pues estos exponentes se multiplican. Es decir, escribo la misma base y multiplico los exponentes. M por n. Bien, vayamos a explicar con un primer ejemplo. En este caso tengo menos 3 elevado al cubo y esa potencia elevado a otro cubo. Bien, entonces calculamos. La propiedad dice que debemos escribir una sola vez la base y multiplicar los exponentes. Entonces tendría negativo 3 elevado a lo siguiente, ¿no? Como tengo potencia de otra potencia, estos exponentes pues debemos multiplicar. Entonces tendría así 3 multiplicado por 3. Y el resultado sería el siguiente. Igual a este resultado, ¿no? Tendríamos aquí igual a negativo 3 y al multiplicar 3 por 3 pues nos da el número 9. Bien, es una potencia grande, no lo vamos a calcular, pero sí vamos a calcular el resultado o el signo del resultado. En este caso tendríamos, como el exponente es 9 y es impar, recuerda, ¿no? Cuando el exponente es impar, pues se mantiene el signo. Entonces el resultado me daría así, negativo 3 elevado a la 9. Ese sería nuestro primer resultado. Muy bien, pasamos a hacer el siguiente ejercicio, número 2. Y tengo de la siguiente manera, miren, 5 elevado al cubo, y esa potencia 5 al cubo, elevado a la 2 al cuadrado, es decir, o sea, una potencia elevado a otra potencia que también está escrito aquí con su base y su exponente. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo que voy a calcular primero, pues es esto. Primerito voy a calcular esa potencia que hay en el exponente. Eso voy a calcular. Entonces tendría lo siguiente. Igual. Y tendría de la siguiente manera. 5 al cubo, lo repito. Y esto que me he señalado y que voy a calcular, pues es 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es 4. ¿No? Y ya lo tengo en forma de potencia de otra potencia, ¿no? Recuerda, potencia de otra potencia, estos exponentes se multiplican, ¿no? Aquí este 4 estaba escrito en forma de otra potencia a la vez en el exponente. Por eso es que primero calculo eso, ¿ya? Muy bien, entonces esto me daría como resultado lo siguiente. Escribo igual. Escribo la base, que en este caso es 5, y multiplico los exponentes, que lo voy a hacer de manera directa ahí, ¿no?
Bueno, por esta vez lo vamos a multiplicar, ya, pero luego ya tenemos que hacerlo de manera directa. O sea, multiplicaría 3 por 4 y como resultado final, pues tendría esto. Tendría 5 elevado a la 3 por 4, que es 12. Eso sería nuestra respuesta, ¿ya? Lo voy a poner aquí para que esté como el anterior ejercicio. Muy bien, entonces de esa manera se aplica esa propiedad de la potencia de otra potencia. Bien, aquí tenemos una segunda propiedad importante que es justamente el exponente cero, ¿ya? Entonces, de manera inicial lo que voy a hacer es un poquito tratar de explicar de dónde viene esta propiedad, ¿ya? ¿Por qué teniendo una base A y un exponente 0, me da como resultado 1? O sea, no importa el valor que tenga la base, si está elevado a un exponente 0, el resultado es 1. ¿Ya? O sea, este 1 no depende del valor que tome, en este caso, A. ¿Y por qué ocurre eso? Miren. Vamos a escribir lo siguiente. Bien, empiezo por esto. Vamos con esto. 1. Voy a partir del número 1. Y miren. Sabemos que 1, ese numerito 1, es el resultado de dividir dos números iguales. Es decir, si yo divido 10 dividido entre 10, pues me da 1. Y si yo divido 5 dividido entre 5, el resultado igual me da 1. Y si yo divido 545 dividido entre el mismo 545, pues el resultado sigue siendo 1, ¿no? Y pues eso voy a realizar, miren. 1 puedo escribirlo como 36 dividido entre el mismo 36. 36 dividido entre 36 es 1. Entonces hasta aquí estamos en lo correcto. Luego, 36 puedo escribirlo en forma de potencia. ¿Por qué? Porque 36 es lo mismo que 6 por 6. Y al multiplicar 6 por el mismo 6, pues ya estoy hablando de potenciación, ¿no? Y al multiplicar 6 por 6, lo estoy multiplicando dos veces el 6. O sea, esto se escribe 6 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado es 36, lo mismo que el segundo 36. Y según la propiedad, una de las propiedades anteriores, que me decía lo siguiente, recordemos. Si yo tengo una división de dos potencias que tienen las bases iguales, ¿qué pasaba con estos exponentes? Pues se restaban cuando se estaban dividiendo, ¿no? Entonces tendría lo siguiente. 6 tendría que restar esto, ¿no? Este 2 debo restar de este otro 2. O sea, tendría 6 elevado a la 2 menos 2. Luego, repito el 6 y 2 menos 2, pues me da 0. Entonces, observemos lo siguiente. Partiendo del número 1, he llegado al exponente 0. Y esa es justamente mi conclusión, miren. Por lo tanto, 3 puntitos, por lo tanto, 6 elevado a la 0, leyendo de derecha a izquierda, 6 elevado a la 0 es igual a 1. O sea que este resultado, esta propiedad, viene de ese hecho, de dividir dos cantidades iguales, que podemos expresarlas en forma de potencia, y al aplicar la propiedad anterior, pues me dice que al dividir dos potencias de la misma base, pues los exponentes restamos.
y al restar me da justamente el exponente 0, ¿no? Entonces, con esta ilustración espero que hayas podido comprender por qué el exponente 0, cualquiera sea la base, me da como resultado 1. Entonces, vayamos a aplicar esa propiedad importantísima. Miren, aquí tengo 345 elevado a la 0. O sea, a mí no me interesa cuán grande, cuán chiquito, si es negativo o si fuera cualquier número. Si el exponente es 0, el resultado de esto va a ser 1. Debo estar convencido de ello, ¿no? Muy bien. O sea, el resultado aquí estaría terminado. Bien, aquí miren, tengo 3 elevado a la 5. Y ese 5 a su vez elevado a la 0. O sea, esto es un número elevado a un exponente y ese exponente elevado a su vez a otro exponente, ¿no? Entonces puedo primero calcular esto, 5 elevado a la 0. Y ya más o menos tenemos idea de cuánto es el resultado, ¿ya? Entonces esto me daría así. Igual, escribimos el 3 y 5 elevado a la 0, pues es 1, ¿no? Miren, o sea, solamente me fijo esta parte, ¿no? Si la base es 5 y el exponente es 0, pues no me interesa el valor de la base, ¿no? 5 elevado a la 0, si el exponente es 0, pues el resultado de eso es 1. Se tendría 3 elevado a la 1. Y finalmente eso es igual a 3 elevado a la 1 es simplemente 3. Y con lo cual estaría terminado este ejercicio. Bien, tenemos un tercer ejemplo, que sería de la siguiente manera. Miren. 12 elevado a la 0, al ser exponente 0, eso es 1, menos, bajo el menos, y 15 elevado a la 0, también eso es 1. Por lo cual, esto me da igual a 1 menos 1, 0. ¿No? Muy bien, eso es en relación a estas dos propiedades. Y pues te dejo a manera de ejercicio esto siguiente, ¿no? Digamos, tengo 3 elevado a la 5 a su vez elevado a la 5. Como primer ejercicio. Y como segundo ejercicio, tendría 7 a la 10. Y a su vez ese 10 elevado a la 0. Y como ejercicio 3, pues te propondría esto, ¿no? 40 elevado a la 0 menos 3. Muy bien, entonces los invito a que puedan resolver estos ejercicios para continuar observando el video. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de las propiedades de la potenciación en los números enteros. Bien, aquí vamos a estudiar dos propiedades también y muy importantes que las he llamado exponentes iguales, ¿no? Miren, en esta potencia, como base tengo un producto indicado entre A y B, ¿no? Es una multiplicación de A y B. A y B se llaman factores por pertenecer a una multiplicación. Entonces tengo aquí n como exponente y se lo leo así. Potencia de un producto indicado. ¿Ya? Y cuando pasa eso, pues se hace lo siguiente, ¿no? El exponente se distribuye a cada factor de la multiplicación. Y al hacer eso, pues tendría la a con su exponente n y la b con su exponente n, ¿no? Por eso es que le llamo exponentes iguales, porque en este caso, miren, son iguales los exponentes y las bases diferentes, ¿no? Cuando son iguales los exponentes, pues podemos
escribir un solo exponente y multiplicar las bases, ¿no? De igual forma para la segunda propiedad. Muy bien. Esta propiedad lo podemos utilizar en estos casos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo 20 elevado a la 4 y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a descomponer el 20 en sus factores primos y voy a expresar esta potencia como multiplicación de otras potencias cuya base sean números más simples, números primos en este caso. Entonces, traigo el 20 y lo voy a descomponer en factores primos. ¿Qué significa descomponer en factores primos? Significa, pues, calcular en este caso la mitad de 20 es 10, y aquí la mitad de 10 es 5, y la quinta parte de 5 es 1, ¿no? Lo que me permite escribir esta potencia de la siguiente manera. Esto va a ser igual a lo siguiente. Bien. Esto, como puedo ver, estos factores se repiten y esto se puede escribir como esta potencia, 2 elevado al cuadrado. Es decir, el 2 se repite dos veces, ¿no? Y aquí en vez del 20 voy a escribir la multiplicación de sus factores primos. ¿Y cuáles son estos? Pues estos numeritos que aparecen aquí, ¿ya? Entonces escribiría de la siguiente manera. Como primer factor escribiría 2 elevado al cuadrado, aquí. Multiplicado, el segundo factor sería 5. Entonces, eso que acabo de escribir, 2 al cuadrado por 5, es una forma de escribir el número 20 en el producto de sus factores primos, ¿no? Y como el 20 está elevado a la 4, pues coloco 4 también ahí. Y como sabemos por esta propiedad anterior, este 4 se distribuye a cada factor. Y tendría de la siguiente manera. Y esto lo vamos a hacer de manera directa, miren. Este 2, bajamos aquí la base. Y al repartir o distribuir esta potencia 4 a esta otra potencia 2 al cuadrado, tendría potencia de otra potencia. Y recuerden, por la propiedad que hemos estudiado en el anterior video, que potencia de otra potencia pues se multiplican estos exponentes. O sea, tendría que ser 4 por 2. Y 4 por 2 de manera directa lo voy a poner 8. Por bajo el 5. Y aquí tendría 4 por 1, que se sobreentiende de exponente del 5. 4 por 1, 4. Entonces esta propiedad me permite escribir una potencia de un número compuesto en el producto de otras potencias cuyas bases sean factores primos, números primos, en este caso 2 y 5. ¿Ya? Y esto es muy útil cuando tengamos que simplificar algunas operaciones combinadas que tengan potencias inclusive grandes, ¿ya? Bien, entonces vayamos a hacer el siguiente. En el siguiente, miren, tengo dos potencias. En el primer caso de base 12 y en el segundo caso de base 18. 12 y 18 son números compuestos, entonces lo vamos a descomponer en sus factores primos. Primero 12. Entonces 12 descomponiendo tendría así. Mitad 6, mitad 3, tercera 1. Esta parejita se lo escribe como 2 elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con el 18. 18. Y vamos a aplicar también las propiedades que hemos aprendido más antes. Mitad de 18 pues me da 9. Luego puedo sacar tercera de 9, tengo 3. Y tercera 1. De la misma manera, ese 3 que se está repitiendo lo puedo escribir como potencia.
O sea, se podría escribir como 3 elevado al cuadrado. Miren, entonces, ¿cómo ahora escribo aquí? Igual, en vez del 12, voy a escribir el producto de sus factores primos, es decir, 2 al cuadrado multiplicado por 3. Entonces tendría aquí lo siguiente. En vez del 12 escribiría 2 al cuadrado multiplicado por 3. Y esto lo estoy escribiendo en vez del 12 y mantendría el número 5 como el exponente del ejercicio, ¿no?, que me da. Y el 18, pues lo escribiría como 2 por 3 elevado al cuadrado. Y como el 18 está elevado al cubo, entonces lo pongo paréntesis y también elevado al cubo. Muy bien. Aquí, al igual que el anterior, pues aplicamos la distribución del exponente, ¿no? Y tendría de la siguiente manera. Miren, bajo el 2 y al multiplicar 5 por 2 me daría 10. Por 3 elevado a la 5 por 2 elevado al cubo por 3 elevado a la 3 por 2, pues me da 6, ¿no? Aquí. 3 por 2 me da 6. Bien, finalmente tendríamos lo siguiente. Igual, miren, 2 elevado a la 10 multiplicado por 2 elevado al cubo, recuerden por la primera propiedad, aquí tendría potencias de bases iguales, ¿no? Recuerden, potencias multiplicadas que tengan la misma base, pues los exponentes se suman. Y tendría así, un solo 2, y al sumar 10 más 3, pues me daría 13. Y lo mismo aquí, 3 a la 5 por 3 a la 6, me daría un solo 3, y al sumar 5 más 6, me daría 11. Y escribo de esa manera, ¿no? Tenía aquí multiplicación de dos potencias que tienen bases compuestas, ya lo convertí en otras dos potencias, pero las bases ya son números primos, ¿no? Bien, entonces esa es una de las importantes aplicaciones que tiene esta propiedad. Bien, finalmente tenemos aquí potencia de un cociente, ¿no? Entonces, de igual forma, es como si esta potencia se distribuye a las partes de la división, ¿no? Tanto al dividendo como al divisor. Y al hacer eso tendríamos a la n entre b a la n, ¿ya? Es muy importante aquí notar que el b no tiene que tener valor 0. No debe tener valor 0, ¿no? Bien, entonces escribimos eso. ¿Por qué? Porque no existe la división entre 0. B debe ser diferente de 0. ¿Ya? B no tiene que ser 0. Muy bien, entonces aplicamos esta propiedad. Miren. Como pueden observar, aquí tienen una división de dos potencias cuyo exponente es el mismo. ¿Ya? O sea, estoy en esta parte de nuestra propiedad. Tengo a la n una potencia, b a la n otra potencia, y sus exponentes son iguales, por lo tanto, dividimos las bases y elevamos a un solo exponente, que en este caso es el mismo. O sea, haría esto, ¿no? Miren. Como los exponentes son iguales, al ser iguales me permite dividir las bases. O sea, tendría 18 dividido entre 6, eso elevado al cubo. Muy bien.
Y 18 se puede dividir entre 6, eso me da 3. Aquí al interior del paréntesis, 18 dividido entre 6, eso me da 3. Y mantengo el cubo, de tal manera que con eso puedo obtener el resultado final. 3 elevado al cubo es 27. Bien, esa sería una última propiedad de la potenciación en el conjunto de los números enteros. Te invito a que puedas realizar estos ejercicios. Y hasta ahí habríamos terminado lo relacionado con la potenciación en el conjunto de los números enteros. Espero que te haya gustado esta serie de videos y pues te invito a que puedas en lo posterior observar también la radicación y también las propiedades de la radicación en los números enteros. Muchas gracias. Hasta pronto.